A ver, ya, vamos entonces. A ver, conjuntos. De noche. Sí, de noche. Ya, a ver, conjuntos. Un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad en común bien definida. En común bien definida. La descripción de un conjunto se puede realizar de las siguientes maneras. Primero, por comprensión. Por comprensión es referirnos a alguna característica de los elementos. Esto es referirnos a alguna característica de los elementos. Segunda, por extensión o tabulación. Ya. Esto es cuando se enlistan todos los elementos. Y tercero, por medio de diagramas de Venn. Esto es cuando se desea representarlo gráficamente. Gráficamente. Ya, es importante que tengas en claro estos tres métodos porque en un examen si te pueden preguntar, por ejemplo, describe este conjunto por comprensión o por tabulación o por diagrama de Venn, o incluso te pueden decir que los describas de las tres formas diferentes. ¿Ya? Me avisas cuando termines de copiar para avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, ya, me avisas cuando termines de copiar. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo de lo que acabamos de mencionar. El ejemplo dice, nosotros vamos a plantear algunos ejemplos de cómo se tabula por comprensión, por tabulación y por diagrama de Venn. El primero, por comprensión.
Si yo tengo el conjunto A, yo digo que este contiene los elementos X tal que X es una constante de la palabra, perdón, consonante, una consonante, consonante de la palabra amistad. Ya, lo primero que tú tienes que saber es cómo leer los conjuntos para que no te confundas en los ejercicios. Esto se lee así. El conjunto A, el conjunto A contiene los elementos X, contiene los elementos X, tal que, esta rayita, este slash significa tal que X es una constante de la palabra amistad. Así es como se los describe por comprensión. ¿Ya? Ahora, por tabulación. Por tabulación, lo que se hace es plantear el conjunto y enlistar cada uno de sus elementos. Entonces, si yo escribo la palabra amistad, lo que correspondería a las consonantes sería la M, la S, la T y la D. Entonces los elementos del conjunto serían M, S, T y D. Y eso me corresponderían a los elementos del conjunto. Ya, detalle importante. El orden de los elementos no importa. Tú puedes tener la S, luego la D, luego la T, luego la M. El orden no importa. Lo voy a poner aquí, el orden no importa. Ya. Entonces, ahora por diagrama de Venn, lo que tú haces es plantear el conjunto de forma gráfica. Le pones el nombre del conjunto, que es el conjunto A, pones un espacio definido, que va a ser donde el espacio en el que se van a encontrar los elementos del conjunto, y incluyes los elementos del conjunto, que en este caso son las consonantes de la palabra amistad, que es M, S, T y D. ¿Ya? Algo, bueno, ya dándote una introducción a cómo se define esto formalmente, ¿cómo puedo decir yo que M es elemento del conjunto A? Se escribe de esta forma. Este símbolo que está aquí significa pertenece. Y lo que estoy diciendo es que M pertenece al conjunto A. S pertenece al conjunto A. T pertenece al conjunto A. Y D pertenece al conjunto A. Otra notación importante que tú tienes que saber es la cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos, bueno, número o cantidad de elementos del conjunto. Cantidad de elementos del conjunto. Entonces aquí claramente la cardinalidad del conjunto A es igual a 4 porque tiene 1, 2, 3 y 4 elementos. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Sebastián? Ya. ¿Vas a copiar? Ya. Vamos con otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. El ejemplo dice lo siguiente. Dado los siguientes conjuntos, te dan el conjunto A, que se lee X tal que X es vocal de la palabra computación. Te dan el conjunto B, que se lee X tal que X es vocal de la palabra electrónica. Te dan el conjunto C, que se lee X tal que X es consonante de la palabra Barcelona. Te dan el conjunto D, que se lee X tal que X
es consonante de la palabra enumeración. Y lo que te dice el programa que tienes que hacer es lo siguiente. Literal A. Tabule los conjuntos. Y ahora vamos resolviendo rápidamente literal por literal, porque bueno, esto está sencillo, ¿no? Bueno, si me piden tabular los conjuntos, tú sabes que tabular es colocar los elementos del conjunto. El conjunto A dice computación, el cual nos dice vocal de la palabra computación. Las vocales serían O, la U, la I y la O. Sería O, la U, la I y la O. Ya, aquí te voy a dar un detalle importante, Sebastián. La O se está repitiendo dos veces, pero en los conjuntos los elementos no se deben repetir. Lo voy a escribir acá. En los conjuntos los elementos no se deben repetir. No se deben repetir. Entonces la forma correcta sería eliminar la O porque la estamos repitiendo. Entonces solamente quedaría la O, la U. Me faltó la letra A también. La letra A. La O, la U, la I y la A. ¿Ya? Vamos con el conjunto B. El conjunto B dice X tal que X es vocal de la palabra electrónica. Tendríamos la E. La otra E no la colocamos porque se repite. Teníamos la O. Tendremos la I. Y tendremos la A. Entonces ahí tendríamos el conjunto E, O, I, A. El conjunto C. El conjunto C dice X tal que X es consonante de la palabra Barcelona. Tenemos la B. Tenemos la R. Tenemos la C. Tenemos la L. Tenemos la N. Y eso vendría a ser. Vemos que no se repita nada y vendría a ser el conjunto. Y tenemos el conjunto D que dice X tal que X es consonante de la palabra enumeración. Tenemos la N, tenemos la M, tenemos la R, tenemos la C y tenemos la N. Ah, pero la N ya se está repitiendo, así que no la volvemos a colocar. Ya, entonces eso correspondería al literal A. Ahora, el literal B dice lo siguiente. Ah, ya, terminaste de copiar Sebastián. Ya, ¿ya terminaste o te falta? Ya, el literal B dice lo siguiente. Literal B. Literal B dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ya, las proposiciones son las siguientes. La primera, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. La segunda, el conjunto A es igual al conjunto B. La tercera, E pertenece al conjunto A. Ya vamos viendo cuál es cuál es la realidad de cada una de las proposiciones, si son verdaderas o falsas. Primero, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. La cardinalidad de A vendría a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces la cardinalidad de A es 4. Cardinalidad, la de B es 4. Sí, correcto. Entonces esta ahí es verdadero. Ya la segunda, ya, de una, falso. Y la tercera, falso, correcto. Ya, ya te mencioné que solo se debe colocar una sola vez los elementos en un conjunto. Bueno, eso ya vendría a ser todo con respecto al ejercicio. Déjame ver el siguiente.
Acá tengo otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Ejemplo. Si se define el conjunto A es igual a A, B, C, vacío. Este símbolo significa vacío, por ejemplo. Por si acaso, vacío. Vacío por corchetes D, E. Y cierras corchete otra vez. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera proposición dice: A pertenece al conjunto A y C pertenece al conjunto A, cierra corchete, entonces la negación de vacío pertenece al conjunto A. Ya mira, ¿cómo tú resuelves, cómo tú determinas el criterio de verdad de esta proposición? Lo que tú tienes que hacer es ir respondiendo segmentadamente cada una de las cuestiones, ¿no? A pertenece al conjunto A. A pertenece al conjunto A, eso es verdadero, porque A está dentro del conjunto A. Tendría que ser 1. C pertenece al conjunto A. C pertenece al conjunto A, también es verdadero. Entonces aquí tendrías I. 1 y 1, ¿cuánto te da? 1. Entonces, vacío pertenece al conjunto A. 1. El signo de negación lo bajas y tendrías la negación de 1, que es 0. Tendrías 1 entonces 0. 1 entonces 0 es igual a 0. Entonces el criterio de verdad de este aquí es falso. Ya, correcto. ¿Se entendió? Ya, pasamos a la siguiente diapositiva, vas a copiar. Ya. Hoy te voy a explicar una aclaración. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos elementos, o mejor dicho, cuál es la cardinalidad del conjunto A? ¿Qué responde? Ya. ¿Y este de aquí? Ya, eso es lo que quiero explicarte ahorita. La cardinalidad del conjunto A es igual a 5. ¿Por qué? Pr- No, no, espérate. El primer elemento es A. El segundo, el, el segundo elemento es B. El tercer elemento es C. El cuarto elemento es el vacío. Y el siguiente elemento es este de aquí. Estos dos cuentan como un solo elemento porque están separados por el corchete. Ese es el detalle. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro porque va a haber un literal en el que te va a poner a prueba esa parte. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Con el siguiente literal. El siguiente literal es literal B y este dice lo siguiente. Literal B, te preguntan, bueno, te dan la siguiente preposición. Te dan el corchete D, E, cierra corchete, pertenece al elemento A, perdón, al conjunto A. Disyunción exclusiva D pertenece al conjunto A. Te pregunta si esto es verdadero o falso. Primero, D, E es un elemento del conjunto A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, es lo que habíamos explicado hace un momento, ¿no? Como tal, esto, al estar entre corchetes, es un elemento del conjunto A. Entonces, disyunción exclusiva con D es elemento del conjunto A. Como D es, como podemos ver, D se encuentra en el conjunto A. Ya, ahí está el detalle, Sebastián. D no es un elemento, D no, no, es falso. Pero es importante que tengas eso claro, que el elemento como tal es corchete D, E corchete. Ese es el elemento. D puede estar dentro del corchete, pero D no es un elemento como los demás. ¿Sí? Ya entonces vendría a ser falso y 1 disyunción exclusiva 0 nos da, según la tabla de verdad, 1. Entonces esto de aquí vendría a ser verdadero. Ya literal C nos dice
Si B pertenece al conjunto A, entonces corchete B pertenece al conjunto A. A ver, te pregunto, ¿B pertenece al conjunto A? Sí, ¿verdad? Diríamos 1 entonces. Siguiente pregunta. Corchete B, corchete, pertenece al conjunto A. Correcto. No pertenece porque nosotros tenemos a B, pero no tenemos corchete B, corchete. Entonces esto vendría a ser 1 entonces 0. Y 1 entonces 0, según la ley de implicación, me da 0 y esta proposición es falsa. Ya, vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La proposición de literal A dice, 5 es igual al corchete de 5. Literal B, 1 pertenece al conjunto corchete 1,4, cierro corchete, coma, corchete 2,4, cierro corchete, cierro corchete. Literal C, el conjunto que tiene los elementos 4, 8, 2 al cubo, 3, cierro corchete, es igual al conjunto que tiene los elementos menos 2 al cuadrado, 8, 3. Literal D. Tengo el conjunto 2,4, cierro corchete, es igual, abro corchete, 2,4. Ya, vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. La del primer literal, literal A, ¿es verdadera o falsa? Aquí no te dan un conjunto, no te dan un conjunto, sino que te están planteando proposiciones que tú tienes que saber si son verdaderas o falsas por los conceptos. Por ejemplo, en la primera es falsa. ¿Por qué es falsa la primera? Porque no es lo mismo tener en un conjunto A el número 5 a tener en el conjunto A el corchete del número 5. No es lo mismo. Porque aquí el 5 es un elemento, pero aquí tu elemento es corchete, corchete 5. ¿Entiendes? Entonces es falsa porque 5 no es igual al corchete 5 corchete en calidad de elemento. La segunda pregunta dice, perdón, 1 pertenece al conjunto que está aquí. Yo te pregunto, ¿es verdadero o falsa? Falsa, correcto, porque el 1 puede estar dentro del corchete, pero el 1 como correcto, el 1 como calidad de elemento no está en el conjunto. La tercera, ¿es verdadero o falsa? Y aquí te comento que es verdadera. Ya, mira, te voy a decir por qué es verdadera. El primero, sí es el 4, el 4. Ya, como regla general, tú como que los separas todos los elementos por la coma, ¿verdad? Y si hay operaciones internas que te pueden ayudar a llegar a una equivalencia, entonces los elementos son verdaderos. Y la literal D, ¿es verdadera o falsa? Correcto, es falsa, porque como ya lo habíamos dicho, una cosa es tener el 2 en calidad de elemento, a tener corchete 2 corchete, ¿verdad? Ya, entonces vamos ahora a otro ejercicio. A continuación tengo algo de teoría de conjuntos que sí es necesario que tú conozcas. Conjuntos relevantes. Los conjuntos relevantes que nosotros tenemos son los siguientes. Primero te dice,
Sea un conjunto se puede dar los siguientes casos. Sea A un conjunto, se pueden dar los siguientes casos. Ya, ¿cuáles son esos casos que se pueden dar? Primer caso, A es vacío o A es un conjunto vacío. Vacío se representa con este símbolo y si A es un conjunto vacío, entonces la cardinalidad de A es igual a cero porque no tiene nada. Ya, una cosa, Sebastián, un caso es que tú tengas esto, un conjunto vacío que no tiene nada. Y otro caso es que tú tengas un conjunto vacío que tiene al vacío como tal. Entonces aquí sí hay un elemento, pero aquí no hay. Aquí la cardinalidad de A es cero, pero aquí la cardinalidad de A es igual a uno. Eso es importante tenerlo claro. El siguiente caso, A es unitario. Se dice que A es un conjunto unitario cuando la cardinalidad de A es igual a uno. O sea, solo tiene un solo elemento. Siguiente caso, A es finito. Bueno, aquí tú puedes intuir fácilmente que se dice que un conjunto A es finito porque tiene una cantidad finita de elementos, una cantidad que se puede contar. Siguiente caso, conjunto infinito. Te planteo, tú dame un ejemplo de un conjunto infinito, por ejemplo. Correcto, está bien, porque obviamente los números son infinitos, se extienden hasta el infinito. Tú puedes definir de forma hablada, puedes plantearlo así como que el conjunto A es igual a x tal que x son todos los números reales, naturales, como tú dijiste. Y eso vendría a ser un conjunto infinito. Y el siguiente caso, A es referencial. Y el conjunto referencial se lo representa por R. A ver, te explico superficialmente qué es un conjunto referencial. El conjunto referencial es como una especie de plano, se lo plantea así, R referencial, donde se encuentran otros subconjuntos, como por ejemplo el conjunto A y el conjunto B. Te planteo, por ejemplo, el conjunto referencial sea el universo y el conjunto A sean los planetas del sistema solar y que el conjunto B sea este, los satélites de la Vía Láctea, no sé. Pero ¿por qué te planteo este ejemplo? Para que tú tengas una idea de que el conjunto referencial es un conjunto más grande que contiene a los otros conjuntos para un problema, ¿sí? Ya lo vas a entender cuando hagamos algunos ejercicios en el que nos van a dar un conjunto referencial, otros conjuntos que se intersectan y nos van a impedir encontrar algunas variables, ¿ya? Ya, ¿puedo continuar o quieres copiar algo? Ya, me avisas entonces. Ya, esta parte de acá, la explicación del conjunto referencial, ya la copiaste. Ya, copia y continuamos. Bueno, lo que continúa es lo siguiente, cuantificadores. Ya, ¿qué nos dicen los cuantificadores? Nosotros tenemos el cuantificador universal, el cual nos dice lo siguiente, cualquier expresión de la forma para todo
coma, todo, coma, para cada, coma, cada, constituye en el lenguaje formal un cuantificador universal. Un cuantificador universal. Y se simboliza por medio de, y se simboliza por medio de el símbolo para todo, que es este que está ahí. Es como una A invertida. Ese símbolo para todo lo vamos a usar más adelante en algunos ejercicios. Siguiente, cuantificador existencial. Cuantificador existencial dice, cualquier expresión de la forma dos puntos, entre comillas, existe, coma, algún, coma, algunos, coma, por lo menos, coma, por lo menos uno, coma, basta que uno, constituye en el lenguaje formal un cuantificador existencial. Y se simboliza por medio de E. Y se simboliza por medio de la letra E al revés. Ese es el símbolo de existe, del existencial, ¿sí? Bueno, me avisas cuando termines de copiar para poder avanzar. Ya vamos a ver el primer concepto relevante que necesitamos para poder resolver otro tipo de problemas. El primero es subconjunto. Esta teoría es importante porque yo necesito que tú aprendas a leer bien la forma coloquial que te expresan en las propiedades. Mira, el conjunto A es subconjunto de B, o sea, del conjunto B, si y solo si los elementos de A están contenidos en B. La forma en la que se representa formalmente es de la siguiente manera. A es subconjunto de B si y solo si para todo X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Ya. Y la forma en la que se representa por diagramas de Venn es la siguiente. Si yo tengo un conjunto A, este va a estar dentro del conjunto B. Y X, que se encuentra dentro del conjunto A, también va a pertenecer al conjunto B. Entonces se dice que A es su conjunto de B. Pero B no es su conjunto de A. Y también se dice que B es igual a A. No, más bien A y B se contienen mutuamente.
No, espera un momento. Aquí, solo si A y B son iguales, tú puedes decir lo siguiente, que A es su conjunto de B y B es su conjunto de A. Solo si A y B son iguales. Ya, mira, pon atención a lo siguiente, Sebastián. ¿Cuál es la forma en la que se debe leer correctamente esto? A es su conjunto de B. Si y solo si, para todo X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Si aquí tengo la variable X o el elemento X que está dentro del conjunto A, esta X también está dentro del conjunto B. Entonces ahí yo puedo decir que A es su conjunto de B. Pero B no es su conjunto de A porque si por ejemplo yo tengo acá un elemento Y, este elemento Y se encuentra dentro de B, pero no se encuentra dentro de A. ¿Sí? Ya eso es importante, que tú sepas leer este tipo de expresiones. Acá, y si B es igual a A, o sea, si los dos conjuntos, tanto A como el conjunto B, son iguales, tú puedes decir que A es su conjunto de B y que B es su conjunto de A. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, continúo. Ya, el siguiente concepto es su conjunto propio. Ya, el concepto de su conjunto propio dice lo siguiente. Si A es subconjunto de B, pero B no es subconjunto de A, coma, se dice que A es subconjunto propio de B. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros esta gráfica? Sí. Aquí vamos a tener un conjunto A que va a estar incluido en el conjunto B. Como tú puedes ver, A está dentro de B y podemos decir que A es subconjunto de B. Pero, pero, B no es subconjunto de A. Entonces se dice que A es subconjunto propio de B. Y eso se representa como A subconjunto de B. Aclaro que esto que está aquí significa subconjunto propio. Otra forma en la que tú puedes entenderlo es la siguiente. Si yo digo que A es subconjunto de B, si te das cuenta que aquí hay una rayita, esta rayita de aquí. Esta rayita te dice que A está dentro de B y también te abre la posibilidad de que A es igual a B, porque este símbolo que está aquí abajo es el símbolo de las rayitas del signo igual. Pero si nosotros tenemos que A es su conjunto propio, significa que A solo está dentro de B, pero que A no es igual a B. Por eso solamente pones este símbolo y no le pones la rayita. Esa es una de las razones. En su conjunto propio, los dos conjuntos no deben ser iguales. Por eso solamente tienes, solamente tienes el símbolo de aquí y no la rayita. Ya, y la forma formal en la cual tú tienes que representar el concepto de su conjunto propio es la siguiente. A es su conjunto propio de B si y solo si A pertenece a B, o sea, A es su conjunto de B, pero, pero no se cumple que A sea igual a B. ¿Sí ves? Todo lo que te he estado diciendo lo hemos pasado a una expresión formal. A es su conjunto propio de B, si y solo si. A es su conjunto de B y no, o pero, no se cumple que A es igual a B. Ya, me avisas cuando termines de copiar. Ahora aquí tenemos un ejercicio que sí es un poco complicado, como una especie de demostración.
dice, demuestre o defina que el elemento vacío es su conjunto del conjunto A. Ya, escucha Sebastián. Hay una teoría que nos dice que el vacío es elemento de todos los conjuntos. Es decir, todos los conjuntos contienen al vacío. Esa es una regla general. El vacío se encuentra dentro de todos los conjuntos. Entonces aquí nos está pidiendo haga la demostración o la definición de que vacío es su conjunto de A. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer para poder empezar a realizar la definición? Debería utilizar la definición de su conjunto. Entonces, déjame tomar la definición de su conjunto primero. Entonces, por eso te digo que tienes que aprenderte las definiciones, porque estas te van a ayudar a hacer demostraciones. Esta aquí ya es una pregunta de examen. Ya, entonces, primero, tomo la definición de su conjunto. La definición de su conjunto me decía lo siguiente: si A es su conjunto de B, si y solo si, para todo X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Esa era la definición de su conjunto, ¿verdad? Ahora esta definición de su conjunto yo la voy a adaptar a lo que me están preguntando. Me están preguntando si vacío es su conjunto de A. Entonces yo tendría que plantear, ¿sí? ¿Preguntaste algo, no? Con- ¿Continúo o preguntaste algo? Ya. Entonces lo que yo hago es en vez de A hacer el planteamiento de lo que me están preguntando. Me están preguntando si vacío es su conjunto de A. Entonces vacío es su conjunto de A. Sí, solo sí. Y aplico la misma definición. Para todo X. Entonces aquí yo tendría que poner vacío. En este caso, perdón, X pertenece al conjunto. A ver, vacío es su conjunto de A. A es su conjunto de B. Entonces yo tendría que poner X pertenece al conjunto vacío, porque en este caso aquí tengo A y aquí tengo A. Entonces aquí tendría que poner vacío. Entonces, X pertenece al conjunto B, que sería el conjunto A. Y tendría que probar si esta definición es verdadera. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, ¿cómo yo podría definir que esta expresión es verdadera? O si es falsa. ¿Cómo haría yo que fuera falsa? ¿Cuándo una implicación se hace falsa, Sebastián? Sí, pero ¿cuál era la condición para que la implicación sea falsa? Tiene que ser uno, entonces cero. Ya. Entonces solo ahí la explicación sería falsa. Entonces yo tendría que mostrar que X pertenece a vacío. Y yo te pregunto, ¿X pertenece a vacío es verdadero o falso? O sea, lo que está aquí. Espérate. Esto que está aquí. ¿X pertenece a vacío es verdadero o falso? No. Recuerda que el vacío es nada, pero no, vacío es la nada, ¿sí o no? Entonces tú no puedes decir que un elemento pertenece al vacío. Escucha, el vacío pertenece a todos los conjuntos. Eso fue lo que te planteé hace un momento. Pero un elemento no pertenece al vacío, porque el vacío es el vacío. Entonces, esta parte del antecedente siempre va a ser cero porque ningún elemento va a pertenecer al vacío. Y si tu antecedente siempre es cero, no importa qué es lo que te dé en el consecuente, esto va a ser uno. ¿Sí o no? Entonces queda demostrado que como tal, vacío, que es lo que tratamos de demostrar, que vacío es su conjunto de A, es una implicación verdadera. Demostrado. Ya como te planteaba, esta aquí es un ejercicio tipo examen, Sebastián. Este,
Por esa razón tienes que aprenderte las demostraciones. Perdón, tienes que aprenderte las definiciones. Ya, otra cosa que también te preguntan aquí es que hagas la misma demostración para A y su conjunto de A. O sea, la otra cosa que también te plantean es que tú tienes que demostrar que A es su conjunto de A, porque todo conjunto se contiene a sí mismo. Esa es otra definición que siempre se va a cumplir. Así como el vacío es elemento de todos los conjuntos se contienen a sí mismos. Entonces haces lo mismo, planteas la definición de su conjunto. La definición de su conjunto, si yo tengo que A es su conjunto de B, ¿cómo era? Si solo si para todo X, a ver, díctame, para todo X pertenece a, ya X pertenece a, entonces X pertenece a B, si A es su conjunto de B. Entonces ahora yo lo que hago es adaptar esta definición para lo que me están preguntando, que A es su conjunto de A. Planteo el doble bicondicional y digo, para todo X pertenece al conjunto A, entonces aquí tendría también X pertenece al conjunto A. Y me hago la misma pregunta hace un momento. Para que esto de aquí sea falso, yo tendría que tener 1 entonces 0, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es posible que yo tenga 1 entonces 0 en esta definición? La respuesta es no, porque como tanto el antecedente como el consecuente son lo mismo, entonces yo tendría 1 entonces 1 o 0 entonces 0, ¿sí o no? Ya, espera, este, lo planteo de nuevo. Yo trato de demostrar si es verdad o no es verdad lo que está aquí planteado. Como tengo una implicación, solo con 1 entonces 0 se puede hacer falso, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿es posible que yo tenga la combinación 1 entonces 0 en este planteamiento? Porque los dos son iguales. Veámoslo de esta forma. Si yo cambio esto a una variable p, voy a decir que p es igual a x pertenece a A. Entonces yo tendría p entonces p. Entonces si yo hago una tablita, p puede valer 0 o p puede valer 1, ¿verdad? Y si yo evalúo sería 0 entonces 0 y 1 entonces 1. Perdón, 1 entonces 1. En ambos casos, ¿cuánto me da? 0 entonces 0, ¿cuánto me da? Y 1 entonces 1. Entonces en ambos casos siempre me va a dar 1. Entonces esta implicación es verdadera. Y está demostrado entonces que A siempre va a ser su conjunto de A. Ya. Entonces ese ahí es un ejercicio tipo examen que te puede estar preguntando en una lección. Demuestre que esta propiedad es correcta a través de la definición de conjuntos. Ya. Ahorita son las 3. ¿Te parece si lo dejamos hasta ahí? Ya, está bien, Sebastián. Gracias. Puedes desconectarte.